Así que como si hay un tema que genera interés últimamente es la IA, pues como no podía faltar en el evento y aquí está Olga que nos va a hablar. Además la entreno todos los días, ¿vale? O sea que creo que os puedo dar algunos aprendizajes muy, muy chulos. A ver, esto ya está, ¿verdad? Vamos allá. Bueno, como decíais, pues la IA está en el interés de todos, como está un poco presente en toda nuestra vida. Es verdad que ahora con la IA no solamente la vemos como una herramienta, ha traspasado todas las fronteras y está cambiando prácticamente las relaciones entre marcas y clientes, ¿vale? Eso es muy importante porque a nosotros como los UX nos impacta mucho porque tenemos que volver a rediseñar las experiencias, ¿vale? Y con todo ese cambio lo que está provocando es que nuestra carrera, nuestro UX de toda la vida, pues tiene que pasar al siguiente nivel, ¿vale? El siguiente nivel, ya hay frameworks, hay marcos de trabajo que se llaman Human-Centric AI Design, ¿vale? Ya subimos al siguiente nivel. Tenemos que coger todas las cosas que hemos aprendido en nuestro UX, pero las interfaces cambian. Os doy un poquito de pincelada. Es verdad que lo que comentó Íñigo es muy interesante, he sido muy cualitativa de toda la vida y esto me ha servido. Investigación cualitativa de hablar con las personas. Eso para mí sigue siendo la base, porque ahora mismo con esta base lo que hago es entrenar la IA. ¿Vale? Entreno a la IA de cómo hablar, de cómo conversar, de cuál sería su personalidad, de cómo atraer a los usuarios con estas nuevas conversaciones. Luego, también para compartir un poquito con los compañeros que han estado un poco hablando de banca, he pasado por banca, he hecho transformación digital de 2 bancos en concreto, he pintado kilos de pantallas, no sé, toneladas de flujos. De esto he estado un poquito, y los he testado también, y ahora estoy en el siguiente nivel, estoy en un departamento de IA generativa, desarrollando productos IA junto con los prompt engineers, junto con backends, junto con frontends. Entonces, mi entorno ha cambiado por completo, y esto es muy interesante, ¿no? De cuando tú te metes dentro del desarrollo del producto con diferentes profesiones, lo que sigue importando es el ser humano ahí, ¿vale? Es un poco para introduciros, y es verdad que la adopción de la IA ha sido una de las tecnologías que más rápido ha crecido en todo el mundo, ¿vale? Si pues, las redes sociales las hemos adaptado en 2 años, esto ha sido en meses. Ahora mismo, en España, la adopción de la IA entre todos nosotros ya supera un 70%. Esto es muchísimo. Esto es brutal. La gente ha cambiado de utilizarla solo como una herramienta y la está utilizando como tu colaborador y sobre todo ya cada vez más como tu asesor. Ha dejado de ser un becario, es tu asesor en el día a día. Y eso es importante porque está cambiando muchas formas de pensar de nosotros, de los seres humanos, ¿vale? Y también las experiencias y los procesos se están rediseñando. Y además están en muchos momentos, ¿vale? Tenemos que volver a coger todos los touch points, todos los momentos, si hacéis el ejercicio todos los días, cuántas veces interactuáis con la IA, en qué momentos usáis la IA, vais a flipar. ¿Vale? Es impresionante. Y todos estos momentos, otra vez desde UX, los tenemos que volver a rediseñar, ¿vale? Porque sigue siendo una tecnología que necesita entrenamiento, que necesita otra vez pues, rediseñar las experiencias en lo que construimos nosotros. Como decía, ya surgen nuevos modelos, ¿vale? Esto es muy relevante, que no es algo aislado. Surgen nuevos modelos de diferentes ámbitos. Desde Google, por ejemplo, se están rediseñando y están creando nuevas reglas de interacciones, ¿vale? De cómo tenemos que diseñar productos IA. Desde IDEO, que lo conocéis por Design Thinking, están hablando de cambiar a orquestar las relaciones máquina y humano. Esto es súper relevante, porque si antes hacíamos pantallas, los exponíamos al usuario, el usuario de forma reactiva progresaba en ellas, aquí el usuario co-crea todos los días con la IA. Cambiamos la relación de ver las pantallas a co-crear, a orquestar la IA. No sé si me seguís, veo caras ahí preocupadas. No pasa nada, todo se desarrolla, pero toda la base que hemos tenido de UX, de research, nos sirve muchísimo para entrar en este mundo. Ahora bien, este mundo va con tanta velocidad que nos tenemos que subir al carro. ¿Qué pasa? A ver,
Estamos evolucionando el mundo de UX. Si hemos empezado por trabajar la parte de usabilidad, la funcionalidad, este era el UX 1.1. Luego, en la fase mobile, hemos trabajado muchísimo la parte de empatía, intuitividad, de cómo hacerlo más sencillo, pero estamos ya en la era de UX 3.0. ¿Vale? Este UX 3.0, ¿cuál es la cuestión? Aquí no diseñamos ya pantallas, diseñamos comportamientos. Entramos un poco en esta relación del día a día con la IA y ya cambiamos la forma de pensar y de diseñar. ¿Qué pasa con esto? Esto a nosotros, como los UX designers y UX researchers, tenemos que desaprender muchas cosas, ¿vale? Tenemos que romper otra vez nuestras barreras mentales y volver a comprender las relaciones de otra manera. Me gustó mucho lo que decía Diego, de romper sistemas de diseño. De esto va. Yo no puedo tener un sistema de diseño cuando diseño la IA, porque la IA cambia cada 2 meses. Esto me pasa, ¿no? En la organización, yo estoy en la parte de tecnología y luego en la parte de negocio hay 20 diseñadores UX. Cuando ellos intentaban darme servicio a diseñar la IA, no funcionaron. Y esto para mí fue una alerta bastante importante. No se adaptaban tan rápidamente a la IA. Entonces, en mi caso, lo que hice es, oye, contraté UX designers más jóvenes y los más techis posibles y que están conmigo todos los días, 24/7, diseñando IA, y hay que repensar las formas de hacerla, ¿no? Entonces, esto para mí fue como una alerta de, oye, tanto investigadores como diseñadores, que yo he diseñado pantallas igual que todos nosotros, ¿no? Tenemos que cambiar el chip. Y tenemos que pensar de otra manera totalmente distinta, ¿no? De colaboración humano-IA. Para mí es un poco el mensaje importante de si antes diseñabas flujos lineales, ahora los flujos son súper expansivas y van a todos los niveles, ¿no? Si antes diseñábamos pantallas, menús, formularios, flujos fijos, y eso es muy importante porque el diseño, o sea, decía, pues, oye, diseño un flujo, a lo mejor hay 2 o 3 variantes, pero para mí esto daba seguridad y lo validábamos en los tests y esto salía luego a misa y se desarrollaba. ¿Qué pasa con la IA? Es mucho más expansiva, ¿vale? Ya no tenemos que pensar en el diseño de las conversaciones, aunque antes decíamos, oye, un copywriter que nos escriba un copy. No, los diseñadores tenemos que volvernos expertos en escribir, ¿vale? Expertos, o por lo menos dar patrones a la IA para darle personalidad, para dar diferentes respuestas, por ejemplo, como continuar la conversación con la IA, diferentes sugerencias. Tenemos que volvernos expertos en escribir, ¿no? Otra cosa muy importante, las interfaces con las que desarrollamos la IA ya no solamente son pantallas, como decía antes, es voz, es texto, son gestos, son vídeos, es multimodal, ¿vale? Con lo cual, mi realidad, tengo que pensar en desarrollo no solamente de un móvil, sino tengo que pensar cómo esa misma IA se comporta en el contact center, o sea, en todos los sitios, y es como los 5 sentidos humanos. Tenemos que empezar a desarrollar no solamente para la vista, sino para los 5 sentidos. También hay una cosa importante y es el tema del contexto, ¿no? Tenemos que adaptarnos cada vez más a trabajar en la incertidumbre, ¿vale? Y trabajar también en cómo es el contexto, cómo la IA se adapta al contexto y el usuario se adapta al contexto. Como os decía, en esto yo sé que no muchos tienen todavía la oportunidad de desarrollar la IA. Poco a poco veréis que desarrollaréis la IA, desarrollaréis productos nativos basados en la IA, pero esto para mí ha sido como un cambio. Hace 11 meses yo estaba en la banca pintando pantallas. Después de 11 meses estoy viendo que nuestra profesión tiene que transformarse mucho más, ¿no? Tenemos que dar el siguiente paso y convertirnos en los arquitectos de experiencias que contemplan muchas cosas a la vez, ¿vale? Y básicamente, ¿cuáles son las nuevas habilidades que tenemos que adquirir? Las nuestras, fenomenal, ¿vale? Pero tenemos que ir un poquito más allá. Por ejemplo, el UX Researcher antes hacía mucho pues, focus group, encuestas, pero tenemos que ir más allá. Ahora con la IA, ¿cuál es la ventaja? La IA conversa
con nuestros usuarios. La IA recoge ya muchísimos inputs de nuestros clientes, pero no os podéis imaginar, ¿no? Entonces, el investigador tiene que aprender a cómo puedo tratar estos datos masivos recogidos de la IA y sobre todo estos datos conversacionales, ¿vale? No siempre tenemos que ir a la calle a preguntar al usuario porque ya con la IA recogemos, no os podéis imaginar, en un día 10.000 conversaciones. Y es impresionante, ¿no? Y con esto se puede generar muchos insights. De hecho, yo cuando vuelvo a redesarrollar los productos, primero voy y leo estos 10.000 comentarios, porque para mí son como fuente de origen, de anticiparnos, como decíais por aquí, de anticiparnos, sacar de ahí toda la información y luego con esto diseño y desarrollo un producto. Y luego ya voy a testar, ¿vale? Pero ya tengo esta información anticipadamente. Tenemos que, como investigadores, saber generar los insights, saber escribir buenos prompts. Todos en la investigación al menos utilizáis ya GPT, le metéis un poquito de información y de informes, ¿vale? Y con esto intentáis extraer los insights. Tenemos que aprender a hacer prompts, ¿vale? Para que la IA realmente nos dé un resultado más interesante. Y también tenemos que ser muy críticos, ¿vale? Eso es muy relevante. La parte de investigadores, siempre tenemos que mantener nuestro espíritu y de ser críticos con la información. No creer en lo primero que te da la IA. Compara, o sea, mis diseñadores lo que hacen, investigadores, cogemos 7 IAs. Lo mismo, de 7 IAs comparamos al menos en varias, ¿no? Entonces, el requisito del investigador del futuro, no perder nunca el pensamiento crítico. Y si vamos a los designers, también hay muchos cambios. No sé si habéis visto, por ejemplo, cuando salió el GPT-5, ya sé que es muy difícil el tema de los modelos, que todavía la gran masa de usuarios no entiende la diferencia entre GPT modelo 4 y modelo 5, ¿vale? Entonces, ¿qué ha pasado? Cuando GPT lanza el 5, hay mucha gente que se decepciona bastante, ¿vale? De qué ha pasado con el GPT. Y básicamente en esa fase de lanzamiento no han trabajado mucho la personalidad de la IA. La personalidad de la IA es fundamental. Y esto lo tenemos que hacer los diseñadores. Definir cómo nos tiene que tratar, con qué criterios, cómo tiene que ser empática, tiene que regañarnos. Porque, por ejemplo, si vais igualmente a GPT, ¿vale? Normalmente siempre es complaciente. Pero yo la IA que desarrollo en la universidad, para nosotros la excelencia académica o la exigencia académica es importante. Entonces, mi IA tiene que regañar a mis alumnos, ¿vale? Entonces es muy interesante porque dependiendo qué personalidad de la IA desarrollas, pues tiene que estar alineada con tu marca, con tus valores y de cómo tienes que ser. Y esto lo hacen los diseñadores. Otra cosa de los más importantes es eso, los comportamientos adaptativos, ¿vale? Si antes hacíamos estos flujos, ahora nuestros flujos son muy expansivos, tenemos que pensar de otra manera y sobre todo diseñar experiencias predictivas. Y esto con la conversación y los flujos que pintamos, por ejemplo, antes de pasar a Figma, utilizamos N8N. N8N es un poco cómo desarrollas toda la IA, pero por detrás de cómo conversa contigo. Realmente son flujos, ¿vale? Y estos flujos van un poco de nodos que vas conectando, pero tú como diseñador de experiencias, experto en prompts, tienes que pensar de por dónde puede ir el usuario, ¿vale? Y ser muchísimo más expansivo. Y con esto ya te ayuda a ver muchísimo más allá y ser incluso más predictivo, porque la IA tiene muchas capacidades, pero es una tecnología y la tienes que enfocar. Y otra de las cosas importantes igual, diseñadores, aprendamos a hacer buenos prompts, primero usemos Figma Make antes de empezar a pintar todas las pantallas, para eso tienes que saber hacer buenos prompts y saber cómo dirigir la IA, pero todo a través de los prompts y luego ya lo adaptas a lo que necesitas. Pero esto te ahorra mucho tiempo y prácticamente un Figma Make lo puedes hacer en un día, ¿vale? Cuanto antes se diseñaba pues, una propuesta de 5 o 6 pantallas una semana. Con lo cual, veis, hay un ahorro de tiempo, pero la IA está haciendo bastante caso siempre y cuando sabemos hacer buenos prompts. También hay otra cosa que ha cambiado y es que hay unos nuevos patrones de diseño. Este va a ser un parte un poquito más de diseño, pero a los investigadores también nos tiene que importar porque luego tendremos que probarlos y testarlos, ¿no? Vamos a hablar de como 6 puntos
más relevantes de que cambian la forma de diseñar. Primero, como os decía, antes diseñábamos flujos muy concretos, muy controlados, testábamos y a la misa. Ahora los flujos son emergentes, son expansivos, van más allá, ¿no? Entonces tú con la IA lo que haces es, al menos no diseñas 2 flujos, diseñas 24 flujos, pero sus nichos. Y desde ahí el usuario puede conversar de diferentes maneras con tu IA. ¿Vale? No sé si me seguís, es muy complejo, estoy llevando a otro nivel. Cuando desarrollas esta IA, lo entiendes por dentro, ¿no? Por eso, estos flujos no se diseñan con pantallas, se diseñan en N8N con conversaciones que se conectan, con lo cual ahorras bastante tiempo, ¿vale? En solamente dedicarte a elegir colores, a elegir a que sea todo muy bonito, sino que empiezas a diseñar desde la conversación y luego le pones una interfaz, pero empiezas por la conversación, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, cuando diseñamos la IA, y es que tenemos que definir siempre el rol que va a tener la IA. Va a ser un asistente, va a ser un ejecutor, va a ser un guía, va a ser el que te regañe, va a ser tu amante, el que tú quieras, ¿vale? O sea, que ahí tienes que ser muy claro cómo quieres enfocarlo. Otras de las cosas que también ha salido aquí en la ponencia, el tema de la ambigüedad. Vivimos en un mundo ya ambiguo y la IA es brutalmente ambigua, ¿no? Entonces, en esta situación no tienes que eliminarla, la ambigüedad, no tienes que evitarla, tienes que aprender a gestionarla, ¿vale? Y esto, ya hay unos tips de cómo se gestiona esta ambigüedad desde la IA, ¿no? Por ejemplo, cuando un nuevo usuario entra a tu producto, pues, oye, empieza a integrar diferentes elementos de microaprendizaje. No un tutorial, no un video tutorial, no, olvidaros de esto. Es dentro de la propia IA, el usuario te saluda, hola, mira, que puedo hacer esto. Entonces vas sugiriendo y vas poco a poco enseñando desde la IA lo que puede hacer, ¿vale? Y así vas haciendo un usuario desde el básico a más avanzando. ¿Vale? Desde la propia IA tienes que ir guiando. Igualmente, anticipa los errores y contención emocional. A ver, la IA sigue sin ser perfecta, puede alucinar, puede flipar, puede no tener información, porque la IA se basa en función de la información de donde la coges. Puede no tenerla, ¿vale? O sea, tú como diseñador de esta experiencia tienes que asumirla, ¿no? Entonces, con esto tienes que intentar pensar en cómo puedes tener emociones, reacciones negativas de los usuarios y cómo puedes redirigirlo. Y siempre utiliza lenguaje probabilístico, ¿vale? Ese es otro de los tips. Intenta ir un poquito más allá e intenta ir preguntando, oye, ¿era esto lo que buscabas? ¿Era lo otro? ¿Era lo otro? Entonces, así, sé curioso desde la propia IA, como hacíamos antes los investigadores, ¿vale? Pero esa curiosidad a la hora de diseñar la IA es fundamental. A ver, yes. Otro de los elementos importantes, y es que la IA es viva, ¿vale? En el sentido no literal de la palabra, ¿no? Sino que básicamente la IA evoluciona a medida que el usuario empieza a hablar con ella, ¿vale? Y tú todo esto tienes que contemplar como el diseñador de las experiencias, ¿no? Y por eso, cuando diseñamos y desarrollamos la IA, realmente el diseño no termina cuando hemos entregado las pantallas, sino empieza desde que empiezan las conversaciones. Eso es decir, que tenemos que participar de forma muy continua como diseñadores. No es entrego pantallas, entrego propuestas, sino que una vez hay muchas conversaciones de usuarios, vuelves a meter ahí y empiezas a reenfocar flujos, a darle funcionalidades que necesita. Otra de las cosas muy importante y es que crea estas experiencias únicas, ¿vale? Es verdad que vas a tener usuarios que preguntan, nunca van a preguntar lo mismo de la misma manera, ¿vale? Vas a tener diferentes tipologías de preguntas y es por eso es muy importante que tú como diseñador lo que tienes que hacer es diseñar para la sensación esta de variabilidad y caminos flexibles, ¿vale? Como os decía, mente muy expansiva. Pero cuando lanzas el producto, poco a poco vas obteniendo el feedback del usuario y vas diseñando más y más, ¿vale? Pero no se trata de salirnos como diseñadores y como investigadores en el desarrollo del producto, sino estar al lado de un ingeniero de prompts y entrenar la IA,
¿vale? De hecho, ese es el día a día que hago. Estoy al lado de ingenieros, codo a codo, me dice, cuando hacen los prompts los ingenieros, me dicen, oye, la IA me ha dado esto, ¿cómo lo podemos mejorar? Y yo le doy el feedback, y así es de forma continua. Meto personalidades, meto buyer persona, meto diferentes comportamientos, y con esto, poco a poco, la IA se va adaptando a nuestros alumnos. Muy importante, más minimalismo. Si ya nos pedían minimalismo, tenemos que tener mucho más minimalismo, mucho menos UI y mucho más UX, ¿vale? Esto es bastante interesante porque aquí nos tenemos que ir olvidando poco a poco de los botones, de los menús, desaparecen, ¿vale? Y lo que sí es toda la magia ocurre en la parte de backend. Eso es muy, muy interesante. Con backend tienes que trabajar. Mi día a día es frontend, backend y ya ingenieros, ¿vale? Entonces, tienen que ser tus colaboradores para ir diseñándola y desarrollándola. Y tienes que entender a los backends. Muy importante que con esto, cuando limpiamos aún más la pantalla, si acordáis, si entráis en un ChatGPT, tenéis un text box, una sidebar y ya está, limpio. Conversación y todo ocurre dentro de la conversación, ¿no? Entonces, todo esto lo que hace es que la IA se encarga de trabajo invisible, pero tú tienes que diseñarlo, ¿no? Y eso ayuda también a la comprensión del propio usuario, porque eliminamos mucha carga cognitiva, ¿vale? Si veis una página web, tiene muchos elementos, porque les importa al negocio mostrar todos los elementos, pero con la IA es distinto. Todos estos elementos los tienes detrás. Y lo que tienes que es guiar al usuario para conseguirlos, ¿vale? A través de la conversación. Y un poco el tema de la personalización y según memoria. Muy importante que la IA lo desarrollemos porque la IA tiene memoria y todo lo que hace con nosotros va aprendiendo, ¿no? Entonces, esto lo tenemos que contemplar en nuestro diseño. Y básicamente la IA evoluciona con el usuario, o el usuario evoluciona con la IA, con lo cual hay un trabajo colaborativo y toda esta memoria contemplarlo. Y por último, no olvides de crear momentos mágicos. Muy, muy importante, ¿vale? Los momentos mágicos son estos momentos emotivos que sorprendan. Y esto sí que hay que buscarlo desde Insight, ¿vale? O sea, primero tenés que detectar en todas las conversaciones que tienen con la IA, qué preguntan, por dónde preguntan, cuál es la magia que le podemos dar a la IA, ¿no? Y básicamente tienes que empatizar mucho con el usuario. Empieza por empatizar, mapea sus momentos y empieza con esto en meter pequeños elementos de gamificación, de conversación, pero siempre cogidos desde los insights. Y como conclusión, ¿vale? Básicamente nosotros como diseñadores, investigadores, tenemos que transformarnos, ¿vale? Poco a poco veréis que pasaréis de diseñar pantallas a empezaréis a diseñar las interacciones. Esto en las empresas se va metiendo. Es verdad que en mi caso, pues, nuestra empresa ha sido pionera en esto y desarrollamos IA desde aquí, desde España, pero poco a poco esto irá creciendo, ¿no? Tendremos nuevas capas, tenemos que asumirlas, ¿vale? Capas de humanidad, de adaptabilidad, de emoción y ética. La ética es relevantísima a la hora de diseñar la IA. Básicamente, pues este documento, si queréis tomarle pantallazo, ¿vale? Porque aquí están uno de los top 3 claves de las cosas que tenemos que ir adaptando. Tenemos que crear los modelos de usuario mucho más dinámicos, personas vivas, ¿vale? Esto nos llevará mucho más allá. Los journeys mucho más conversacionales y no lineales. Y las experiencias contextuales y predictivos. Esto es un fundamento de un UX designer o AI designer básico, ¿vale? Tenemos que crear el AI Driven User Interfaces, ¿vale? Que eso es importante. Esa es un poco la transformación entre UI, ¿vale? Y la gente que ponía emoción a las cosas, ¿no? Entonces, es ir mucho más allá y crear esta navegación mucho más adaptativa, elementos pequeños que te sorprenden, elementos predictivos, ¿vale? Entonces, es ir muchísimo más allá en la experiencia. La parte de diseño emocional, y vuelvo a lo que hacía GPT-5. Cuando lanzó el modelo GPT-5, básicamente dejó de enamorar a los usuarios por un tiempo. ¿Por qué?
porque no han trabajado la personalidad a fondo, ahora es mucho más seca, contesta de forma más corta, es diferente. El modelo 4 sí que se enrollaba más con los humanos, ¿vale? Y esto es lo que nos atrajo y nos enganchó. Pero con GPT-5 la relación es un pelín más distante. Lo van a mejorar, eso ya lo tienen detectado, pero básicamente el rechazo a la IA ha sido por no trabajar el brand experience, ¿vale? Y nada, pues hay muchas cosas, muchos elementos, los micro interacciones afectivas, con un tono de voz muchísimo más amable y adaptable a ti, y por supuesto la parte ética. Tenemos discusiones todos los días con los compañeros de Prompt Engineers, y siempre sobre la mesa está en cómo la IA tiene que contestar a una persona de Latinoamérica, de África, de España. Entonces, contemplamos cuestiones éticas. Es verdad que la IA todavía es un poco racista, ¿vale? Y nosotros, como diseñadores de experiencias IA, tenemos que contenerla y tenemos que enfocarla bien, porque nosotros, como la organización, no podemos ser racistas, ¿no? Entonces, ese elemento hay que contemplarlo. Luego, nuevos estándares de accesibilidad y, sobre todo, esta ética algorítmica, ¿vale? Lo tenemos que ir contemplando. Y, básicamente, mi conclusión es que si antes diseñábamos solo experiencias, ahora diseñamos experiencias colaborativas donde la IA y el humano co-crea y necesitamos pensar en esta forma de diseñar, ¿no? Y en este sentido, los diseñadores, los investigadores, tenemos que co-trabajar con otros expertos mucho más tecnológicos, ¿vale? Y con todos ellos pues, convertirnos en estos orquestadores de experiencia. Y muchas gracias.